Qué alegría poder estar nuevamente en nuestro programa, nuestro momento con él, para nosotros, para nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy estamos muy emocionados porque empezamos un nuevo material que estamos seguros que el Espíritu Santo va a usar para bendecir sus vidas, va a utilizar a nuestro amado pastor para guiarnos y aprender tanto de Jesús que tenemos que aprender. Así es que, pastor, damos el tiempo para hablar. Amén. Les agradecemos reiteradamente la atención que nos prestan, y el propósito es que ustedes puedan conocer mucho más de lo que la palabra nos revela y nos enseña. Vamos a hacer una breve oración para empezar. Señor, queremos poner en tus manos este nuevo material que nos va a permitir estudiar y conocer las verdades que están escritas en tu palabra y que están hechas para nosotros con el propósito de que alcancemos un nivel de vida superlativo espiritualmente que trascienda el tipo de vida carnal que llevamos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar entonces sobre nuestro supremo sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para ello vamos a ingresar en lo que es el libro de la carta a los Hebreos, con el propósito de conocer muchísimo más lo que el Señor quiere que nosotros pongamos por obra cotidianamente en nuestra vida. El caminar cristiano consiste no en la marca de un camino, sino en caminar. Amén. Porque dice el Señor que lo hacemos por fe y no por vista, ¿verdad? Amén. Entonces, para empezar tenemos que ver que este es el comienzo de la tercera advertencia en la epístola a los Hebreos. Una advertencia que debe tener en cuenta todo creyente y miembro de la iglesia. Es una advertencia que golpea en el mismo cimiento de millones de vidas, millones de creyentes profesos y miles de iglesias que son culpables de este mismo fracaso: la inmadurez o la caída del estado de gracia. Hoy día existen el peligro de la inmadurez y la caída del estado de gracia de Cristo. Y aquí vamos a empezar viendo en 6 puntos, que el primero es: una persona se vuelve inmadura porque se ha hecho tarda para oír. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios. O sea, tenemos que entender que el oído es algo tan importante para que entre en nuestro corazón, en nuestra mente, el conocimiento escrito en la palabra, porque la palabra es Cristo, porque el verbo se hizo carne. Entonces, aquí, para que podamos tener un contexto bíblico, vamos a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y vamos a leer el verso 11. 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea que por ser tardos para oír, aquí nos está diciendo que prácticamente lo que tiene que decirnos es difícil de explicar. Y la razón por la cual es difícil es porque nos hemos hecho tardos para oír. El segundo punto nos dice que una persona se vuelve inmadura porque se ha negado a crecer. O sea, nos quedamos como niños. Nacemos de nuevo, pero nos quedamos como bebés espirituales. Si pudieras leernos ahora el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Exactamente, aquí es donde se recalca lo que Pablo dice en 1 Corintios 3, donde dice: os tengo que hablar como a niños en Cristo, porque no sois capaces ni erais capaces de digerir el alimento sólido. Amén. Tengo que daros leche, ¿verdad? Sí. Porque aquí comenzamos a ver el efecto que tiene el ser tardo para oír. Tardo para oír implica que no le ponemos mayor atención
a lo que nos predican de la palabra de Dios, sino que incluso a veces llegamos al extremo de decir, cuando lo escuchamos, eso ya lo sé. Pero no lo sabemos en realidad, porque aquí está explicándonos claramente la Biblia qué es lo que sucede, cuál es el efecto. La causa lo estamos viendo en cada llamada y el efecto lo estamos viendo en cada punto. Por ejemplo, el tercer punto nos dice que una persona se vuelve inmadura por falta de conocimiento de la palabra. Si nos pudieran leer ahora el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, no le podemos exigir a un bebé que está tomando su pacha que pueda, digamos, discernir, que pueda compartir, que pueda entender cosas que son directamente de lo que es la palabra de Dios. Porque él lo que puede recibir es solo alimento líquido, leche, pero alimento sólido no lo puede recibir ni lo puede digerir. Y eso es un gran problema, pastor, porque muchas personas dudan de su salvación, dudan de la justificación, no le entienden, llegan a dudar incluso de la existencia de Cristo, porque son bombardeados por tanta información y como no le ponen atención a la palabra, no van a la iglesia a llenar sus corazones, son bloqueados en su pensamiento espiritual. Así es. Y que la iglesia es un lugar donde debemos recibir la información perfecta de la Biblia, ¿verdad? No podemos recibir palabra de hombre, sino palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que recibir. Por eso nos dice aquí el cuarto punto: una persona se vuelve inmadura por no ejercitar sus sentidos mentales y espirituales. Si nos pudieras leer el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Exacto. Exacto. O sea que una persona que lee su Biblia, que ora, que tiene una relación con Dios, pastor, es una persona que el Espíritu Santo la guía. Así es. El problema de una persona que no ora, no va a la iglesia, no lee la Biblia, es que no va a tener guía en su vida, porque él mismo está negando al Espíritu que le guíe. Así es. Pero ahí hay un agravante más todavía, porque está ese tipo de persona. Pero hay tipos de personas que sí van a la iglesia, que leen la Biblia y que oran, pero todo lo hacen de una manera sistematizada y superficial. Y aquí lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que alcanzar madurez. Ahí tenemos que aprender qué quiere decir esa palabra, ser maduros. Porque si notaste lo que tú nos leíste, ahí dice que el alimento sólido es solo para los que han alcanzado madurez. O sea, sería en balde que tú trataras de darle alimento sólido a alguien que no está preparado para discernirlo, para comprenderlo. Si tú te recuerdas en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, si lo pudieras leer en tu Biblia, ahí nos explica lo que es una persona inmadura, porque es una persona que está en lo natural, ¿verdad? No está con la mente espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que hay mucha gente que ha nacido de nuevo, pero que se quedó bebé. Entonces un bebé no tiene la capacidad de raciocinio, de tomar decisiones, de comprender. No puede ni hablar, no sabe hablar. Es un bebé. Por eso usan esa analogía, para que comprendamos que hay cristianos, entre comillas, que se quedaron bebés. Por eso le está diciendo aquí, debiendo ser ya maestros, siguen siendo alumnos de párvulos. De párvulos, exactamente, eso es lo que nos trata de decir. Porque el problema en el cristiano es el orgullo espiritual, que cree saberlo todo y no sabe nada, ¿verdad? Por eso Dios con amor nos está exhortando aquí a que tengamos una actitud de sabiduría para reconocer, Señor, creía que sabía, pero no sé nada. Por favor, ayúdame a crecer y a madurar. Así como un niño va creciendo, llega a la pubertad, llega a ser un joven adulto
con conocimiento, con entendimiento, con discernimiento, con revelación. Pero eso solo es una persona que realmente quiere madurar y se asiste a una iglesia donde el pastor es consecuente con lo que nos está diciendo la palabra, donde el pastor se preocupa de dar pasto verde, no que agarra la Biblia y dice, a ver qué nos va a decir hoy el Señor. No, una prédica necesita por lo menos de 10 a 12 horas de preparación para saber uno qué es lo que uno va a enseñar, para tener vinculado uno su espíritu con el Espíritu de Dios, para que Él nos guíe y nos dé la sabiduría para enseñar Amén. Lo que Él quiere que enseñemos de la palabra. De lo contrario vamos a enseñar, pero en la fase humana, no en la fase espiritual, que es la que más nos inclina aquí el estudio. Amén. Una persona necesita ir más allá del ABC de la doctrina entonces, y para ello yo te suplicaría que nos leyeras en Hebreos capítulo 6, los versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Entonces ahí hace acopio de lo que es las doctrinas fundamentales, básicas, ¿verdad? Para que entendamos que una persona necesita ir más allá de eso. Porque Dios nos quiere enseñar más. ¿Te acuerdas que Cristo les dijo, si les digo las cosas de aquí y no las comprenden, ¿qué si les digo las de más allá, verdad? No podemos comprenderlas. Ahora, nuestro sexto punto es que una persona debe estar determinada a crecer en Cristo. Si volviéramos ahí al capítulo 6 de Hebreos, como dice el versículo 3. Y esto éramos, si Dios, perdón, Hebreos, sí, verso 3, pero no dice éramos, sino haremos. Perdón. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Exactamente. O sea, y esto haremos, el consejo que vimos anteriormente como contexto, si Dios no lo permite. Ahora, Dios sí no lo va a permitir. Amén. Porque es lo que estamos haciendo ahora mismo. Ahora, vamos a empezar entonces con la inmadurez espiritual, con la ayuda de la palabra de Dios y aprender a agudizar nuestros oídos, ¿verdad? Nuestros oídos espirituales. Jesucristo dice en los evangelios, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y quienes escuchan eso dicen, yo tengo oídos, yo tengo ojos, yo sí veo, yo sí escucho. Pero el Señor estaba hablando de lo espiritual, no estaba hablando de lo natural que estaba alrededor de ellos. El Señor estaba yendo más allá, pero así nos pasa a nosotros actualmente en las iglesias. No queremos ir más allá, ¿verdad? El pastor tiene un círculo de sus alocuciones, ¿verdad? De lo que es su enseñanza, y ya las tiene hasta de memoria. Pero Dios manda que la palabra tiene que ser nueva cada vez que nosotros predicamos. Entonces una predicación es una enseñanza que viene del Espíritu Santo al pastor, quien es el canal de bendición para los que están escuchando, están aprendiendo y están madurando en el Señor. Entonces nos dice, una persona se vuelve inmadura porque se ha hecho tarda para oír. La palabra tarda es en el griego notroi y significa perezoso, lento, holgazán, aletargado, olvidadizo. El autor de Hebreos tenía mucho que enseñar, fundamentalmente acerca del Señor Jesucristo y su ministerio sacerdotal, pero no podía. ¿Por qué? Por la fe cristiana. La palabra de Dios y la Biblia resulta difícil de entender. Ninguna persona puede entender la palabra de Dios y sus verdades de solo leerla. Una persona debe estudiar, meditar y practicar la palabra de Dios con el objetivo de comprenderla.
¿Cuál es el problema? Que las iglesias no nos enseñan que este no es un bestseller. Hay miles, millones de cristianos que dicen, leo la Biblia pero no la entiendo, y tienen razón, porque este no es un libro para leerlo como cualquier libro, es un libro que necesita oración para recibir revelación, para que tú puedas comprender cuál es la intención de la palabra que está escrita para tu beneficio. Jeremías 29:11 dice que los planes de Dios para nuestra vida no son de mal, sino todos son solo de bien. Exacto. Y el bien es que comprendamos cuál es la voluntad de Él para nuestra vida, para que no andemos nosotros conforme a nuestro criterio, a nuestra sabiduría, que es tan engañosa, sino que conforme a la sabiduría y el entendimiento del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Ahora, los creyentes hebreos se habían vuelto mentalmente lentos y holgazanes y espiritualmente confiados y perezosos. Se sentaban a escuchar a los predicadores y a los maestros y leían las escrituras, pero no hacían caso ni prestaban atención. La mente de cada uno de ellos divagaba y no querían hacer un esfuerzo por concentrarse y estudiar. Y aquí tenemos que notar que algunos de los creyentes hebreos ya eran tardos para oír, ya se habían vuelto inmaduros, ya habían caído del estado de gracia y no estaban creciendo espiritualmente. Y aquí tenemos algo en qué pensar. Si una persona va a comprender la palabra de Dios, tiene que estudiarla. Y aquí yo quisiera, pastor, solo comentarte. He oído a otros hermanos decir, me profetizaron en la iglesia que este mes me va a ir bien, o me dieron una palabra y entonces lo que estoy haciendo me va a salir bien porque me dieron una palabra. Y yo entiendo que el Espíritu habla por medio de sus siervos, pero veo que la gente se vuelve holgazana porque ya no leen, ya no oran, sino están a la espera de que algún ungido venga y les diga qué es lo que va a pasar en su futuro, o les dé la garantía de que les va a salir bien algo. Y lo que yo veo ahí es una práctica que se ha vuelto muy, pero muy popular dentro de la iglesia, y está llevando a la gente a dejar de leer la Biblia, porque va más fácil, voy con el hermano a que me diga qué va a pasar, o voy con el hermano a ver qué sensaciones espirituales tiene de lo que yo le estoy preguntando, y entonces ya no leo, ya no me hinco, ya no hablo con Dios yo, necesito un intermediario. Y yo veo un problema en esto, y siento que también quienes tienen ese don de dar palabra del Señor tienen que tener el cuidado y el celo de no prestarse a un juego de adivinación dentro de la iglesia. Así es. O sea, tienen que tener un celo por hablar cuando Dios les dice que hablen, no cuando por voluntad propia, porque la misma palabra dice que ninguna profecía es traída por voluntad humana, no, sino que es Dios el que habla a través de sus varones o de sus mujeres de Dios, pero tiene que ser el Espíritu el que guía a esas personas a hablar. No es cuando yo quiero que me hable el Señor y voy a ir a buscar al profeta que me diga algo. Yo siento que se ha prestado eso a un juego. En realidad no está bien. es un manipuleo de voluntades, ¿verdad? Amén. Y la gente le tiene más miedo a lo que un profeta les pueda decir que a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y es la palabra profética más segura. Como tú dices, es más cómodo, ¿verdad? Que alguien, es como cuando le dices a alguien lea un libro y dice, pero vi la película, ¿verdad? Hay mucha gente que te usa el argumento lógico de ¿para qué huir por la gracia? Hay ascensor. Sí. Pero yo no creo que este asunto de mi vida sea de tomarlo tan a la ligera, decir si hay atajos voy a tomar atajos. Jesús jamás tomó un atajo. Es nuestro más alto ejemplo de entrega, de solicitud a orar, de estar entregado a las cosas espirituales. Es que eso es un manipuleo que se da en las iglesias. Y el mismo que da la profecía no se da cuenta que está sirviendo de un mal instrumento. Porque si tú vas a Hechos 16, ahí dice que una jovencita que tenía un espíritu pitónico de adivinación iba diciendo atrás de Pablo y Silas que eran siervos de Dios, que servían a Dios, que los escucharan, que llevaban la palabra. Pero llegó un momento en que Pablo tuvo discernimiento del espíritu, dijo, esto no es de Dios. Y se volteó y le dijo, sal de ella. Y en ese mismo instante el espíritu salió de ella. Ya no pudo seguir manipulando. Y se adivinaba porque había ganancia para sus dueños, ¿verdad? Por supuesto. Pero ese es el problema de lo que estamos viendo.
enfriarnos y caer de la gracia, porque ya no nos interesa buscar personalmente a Dios, y Dios tiene un trato personal. Amén. El trato de Dios es conmigo, pero también es contigo, pero también es con nuestra familia individualmente. Amén. No es de esa manera englobada. Ahora, una persona va a comprender la palabra de Dios y entonces tiene que estudiarla, tiene que leer y concentrarse, tiene que leer y meditar, tiene que leer y analizar, tiene que leer y tomar notas, tiene que leer y memorizar, tiene que oír y concentrarse, tiene que oír y meditar, tiene que oír y analizar, tiene que oír y tomar notas, tiene que oír y memorizar. O sea, en el leer es el mismo sistema y en el oír es el mismo sistema. Nosotros tenemos que aprender eso. Si pudieran leernos Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, se crece. Creciendo, exactamente. Como una planta o como un niño. Por eso se toma esa analogía. Amén. Ahora, si nos pudieran leer 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Un obrero es alguien que trabaja. Nosotros tenemos que trabajar para nosotros mismos en la palabra. Amén. Trabajar en la obra para Dios. Ahora, si pudieran leernos 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, hay un propósito en leer y en escuchar la palabra de Dios, y aquí Pablo se lo explica con amor a Timoteo, y Timoteo lo recibió muy bien. Él sabía cuál era el propósito de leer, de escuchar, de escudriñar la escritura. Si pudiéramos leer 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Pero aquí nos está diciendo, por ejemplo, ¿por qué nos ceñimos los lomos? O sea, ¿por qué nos apretamos el cinturón en la cintura? Para poder tener fuerzas, ¿verdad? Pero aquí está usando Pedro esa analogía en la mente y nos está diciendo que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. O sea, está diciendo, hagan un esfuerzo por dedicarle su mente y su corazón al estudio de la palabra. Y explica la razón, porque dice, para esperar por completo en la gracia que nos va a traer cuando Cristo sea manifestado. O sea, todo tiene un propósito. Parte de mantener nuestra salvación con temor y temblor es este concepto, que mi pensamiento esté en lo que debe de estar, no distraído de Dios, sino totalmente concentrado en Dios. O sea, puedo dedicarme a mis labores, puedo ir a mi trabajo, puedo ir a la universidad, puedo ir al estudio, pero nunca dejar que mis pensamientos se aparten de Dios. Sí, porque al mismo Jesús dice en Mateo 24, cuando habla del fin, que el amor de muchos se enfriará. Ahora, hay gentes que se pregunta, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Pero si no se perdiera la gracia y la salvación, aquí no diría entonces claramente Pedro que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque lo que sucede no es que Dios falte a su palabra, sino que el hombre es inestable. Y así como se puede entregar en cuerpo, alma y espíritu por pasión a las cosas de Dios, así también se puede enfriar y alejarse de Dios y apostatar de la fe. Así es. Eso es bien importante,
Y eso es lo que nos está aquí enseñando la palabra, para que no nos arriesguemos a ningún tipo de circunstancia que nos pueda enfriar en las cosas de Dios. Si pudiéramos leer Primera de Pedro 2, versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, aquí el primer consejo que Pedro nos está dando es que desechemos. ¿Por qué lo tenemos que desechar? Porque en nuestra naturaleza abundan estas cosas: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las detracciones. Eso lo tenemos que desechar. Ahora, ya desechado eso, teniendo un tipo de vida más acorde con la espiritualidad, con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo, entonces aquí nos está diciendo que vamos a desear como que fuéramos niños, ¿verdad? La leche, dice ahí, espiritual, que no está adulterada, para que no nos engañen con facilidad. Y el propósito de esa leche es que crezcamos, ¿para qué? Para salvación, dice ahí, ¿verdad? Entonces, la salvación depende también de mi crecimiento. Es que la cuestión la ve la gente muy fácil. Yo ya acepté a Cristo y sigue viviendo como vivía. Y cometiendo los mismos pecados una y otra. No se puede. Sin parar. Y sin conocer la palabra de Dios. Eso no puede ser así. No. Al cristiano, entre comillas, le gusta el favor, pero no quiere el compromiso. Y si uno hace una profesión de fe, o sea, uno le abre su corazón a Jesucristo para que Él entre a morar en uno, Él va a querer que nosotros crezcamos, que nosotros tengamos un verdadero templo para Él en nuestro corazón, a través de la entrega que nosotros tengamos a Dios, que cambiemos la manera, como dice Pedro, esa manera vacía que recibimos de nuestros padres, y que tengamos un nuevo tipo de vida. Aleluya. Si leyéramos 2 de Pedro 1, verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, que se puede caer. Que aquí nos está exhortando Él a que mantengamos nuestro vínculo con Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo, precisamente para no caer. Si leyéramos ahora el Salmo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En síntesis, la línea final es la que nos define lo que nosotros recibimos como consejo de parte de este salmo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. O sea, aquí nos está diciendo que nos debemos deleitar en Jehová, que esa sea nuestra delicia a través de su palabra. Y nos dice también que meditemos en su palabra día y noche. ¿Por qué razón? Porque aquí dice que no nos hemos sentado, no hemos caminado en camino de pecadores, porque estamos siendo transformados. Que no nos hemos sentado en silla de escarnecedores, porque a la gente le fascina burlarse de otros y hacer chiste de otra persona y reírse a carcajadas, pero eso a Dios no le agrada. Las burlas a Dios no le agradan. Por eso es tan importante el consejo que nos da, porque eso nos va a permitir meternos de lleno en la palabra y madurar y crecer. Y por último, leamos Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea que el perezoso con las cosas espirituales prácticamente no va a ser prosperado, ni va a avanzar y va a permanecer en ignorancia.
que es lo que es lamentable. El propósito del conocimiento que Dios nos da en su palabra no es para que nosotros nos envanezcamos en que sabemos mucho, sino en que nosotros tomemos ese conocimiento y lo vivamos. Todo lo que Dios nos dice en su palabra nos inclina a tener una vida pragmática espiritualmente hablando, para que nosotros, sin abrir nuestra boca, prediquemos a Cristo. Hablar solo si fuera necesario, pero las personas van a querer conocer a Cristo dependiendo de mi actitud, de mi forma de conducirme, de mi forma de hablar, de mi forma de vivir, porque yo voy a ser luz en medio de las tinieblas. Ese es mi propósito. No poderlo alcanzar a todo, como dice Pablo, sino que prosigo en esta lucha cotidiana contra mi carne, contra mi naturaleza de pecado, para que yo pueda volverme un hombre espiritual, que es mi meta, llegar a ser un hombre que verdaderamente agrade a Dios con mi vida, con mi pensamiento, con mi sentimiento, con mis emociones, con mi conocimiento, con mi sabiduría, con mi revelación que Dios me quiere dar para mi vida. Yo los exhorto a que le pidan a Dios que esta palabra que les estamos compartiendo les sea revelada, para que ustedes comprendan que no tratamos de imponerles nuestras ideas o nuestra forma doctrinal de hablar, sino que sea el Espíritu Santo el que les revele lo correcto a través de la palabra de Dios, que es lo que intentamos hacer nosotros en el nombre precioso de Jesús. Y nuestro hermano nos despide con una oración. Amado Señor, te pedimos que tú guardes el pensamiento y el corazón de tu pueblo, que tú bendigas, Señor, a cada pastor, a cada siervo tuyo que está compartiendo la palabra, que tengan responsabilidad, seriedad, entrega, entusiasmo, Señor, que sean positivos y que traten de llevar siempre, Señor, al Espíritu Santo en sus corazones cuando hablan la palabra, al igual que nosotros te pedimos lo mismo, poder hacer las cosas no en la carne, sino en el Espíritu. Revélate a los corazones de quienes escuchan esto, y si alguien está recibiendo este mensaje, háblale a su corazón para que él tome el control de su vida espiritual, lea la Biblia, vaya a la iglesia, que se congregue, pero en un lugar en donde se hable la verdad, en un lugar donde se hable la Biblia. Yo te ruego, por favor, Jesucristo, que nos ayudes a crecer y a tener madurez espiritual, para poder comprender, para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida, Señor. Gracias por venir a nuestro corazón, Jesús, y gracias por morar en él. Y si alguien no ha recibido a Cristo nunca y no le ha abierto su corazón, solo dígale: Jesús, entra en mi corazón, yo reconozco que soy pecador, por favor límpiame de todos mis pecados, entra en mi vida, transfórmame, dame la eternidad que tú ofreces en tu palabra. Si hiciste esta oración tan sencilla, debes saber que le abriste tu corazón a Cristo. Consigue una Biblia y busca en tu vida al Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, Señor, y